Mi hermana me empujó a hacer una prueba de ADN para demostrar que no pertenecía. Pero cuando el abogado leyó los resultados, no me miró, miró a ella. La habitación quedó en silencio. El kit de ADN estaba en la mesa de la conferencia, como una granada de la que ya alguien había sacado la espoleta. Mi hermana Claire lo había colocado allí misma. Sonreía de la manera en que la gente sonríe cuando está absolutamente segura de que ha ganado. Esa sonrisa privada que no alcanza del todo los ojos porque no necesita hacerlo. Ya había llegado a un lugar que no podía seguir. «Vamos a resolver esto de una vez por todas», dijo. Quería decir, demostraremos que no perteneces aquí. Miré el kit, miré al abogado de ella, un hombre llamado Harmon, que llevaba gemelos a una reunión de martes por la tarde como si nos estuviera haciendo un favor al presentarse. Miré al esposo de Claire, Greg, que tenía el rango emocional de un cono de tráfico, pero que aparentemente había decidido que esta ocasión requería un blazer. Miré a las dos amigas de Claire, Dana y Michelle, que no tenían estatus legal en esa sala, y no tenían razón para estar allí, excepto para tener asientos en primera fila para mi humillación. Luego miré a mi madre, que estaba sentada muy quieta al final de la mesa con las manos dobladas en su regazo, tal como solía sentarse en la iglesia cuando algo sucedía que no tenía palabras. «Claro», dije, «haré la prueba». Claire parpadeó. Esperaba una pelea. Se había preparado para ello. Pude verlo en la postura de sus hombros, la ligera inclinación hacia adelante, la barbilla ya levantada para el argumento que había ensayado. No le di uno. Ya había tomado la prueba 6 semanas atrás. Mi nombre es Marcus. Tengo 34 años. He sido ingeniero estructural autorizado durante 8 años, lo que significa que paso mi vida profesional calculando exactamente cuánta tensión puede soportar una cosa antes de fallar. Resulta que eso se transfiere. Fui adoptado a los 3 años. Mis padres Robert y Diane Calloway nunca lo ocultaron, lo celebraron. Cada año, en lo que mamá llamaba mi día de adopción, ella horneaba mi pastel favorito, de limón con glaseado de queso crema, porque aparentemente había declarado una preferencia por él a la edad de 4 años, y nunca me dejó olvidarlo. Papá me llamaba su hijo elegido, con el orgullo particular de un hombre que había pensado cuidadosamente en sus palabras, y decidió que esas eran exactamente las adecuadas. Claire tenía 7 años cuando llegué. Ella es la hija biológica de Robert y Diane, 5 años mayor que yo, y desde que recuerdo, ha operado con la queja específica de alguien que cree que se le ha hecho un agravio que el mundo se niega a reconocer. La palabra elegido en su mente implicaba que ella no lo había sido, que era la predeterminada, la que simplemente estaba, mientras que yo había sido seleccionado, elevado, hecho especial, dijo una vez en una cena de Navidad, cuando tenía 26 años y claramente había tomado demasiado vino, que eso la hacía sentir como la segunda opción en su propia casa. Mamá la miró con ojos que contenían 30 años de paciencia y dijo, «Claire, no elegimos a Marcus en vez de ti, lo elegimos por ti porque necesitabas un hermano». Claire se excusó de la mesa. No me habló durante 4 meses después de eso. Ese era el patrón. Siempre ha sido el patrón. Papá murió hace 14 meses, de cáncer de páncreas, el tipo que te da muy poco aviso y aún menos tiempo. Tenía 68 años. Había sido profesor de historia en la preparatoria durante 35 años. Entrenaba béisbol de secundaria por añadidura. Conducía una Ford F-150 del 2009. Se llamaba Gerald y era del tipo de hombre que recordaba los nombres de cada cajero en cada supermercado que había visitado. También estaba, como descubrí 3 meses antes de que muriera, cargando un secreto que lo había estado aplastando lentamente durante la mejor parte de una década. Me lo dijo un martes de noviembre. Fui a ayudarlo con sus medicamentos. Para entonces, el cáncer había progresado lo suficiente como para que el régimen de pastillas fuera complicado y las manos de mamá temblaban demasiado para el organizador de pastillas. Estábamos sentados en la mesa de la cocina. Envió a mamá a la casa de sus hermanas por la tarde, lo que en ese momento no pensé que fuera significativo. Me lo dijo en voz baja, como me decía todo lo importante, sin preámbulo, sin suavizar, solo la verdad expuesta de manera clara y confiada. Dijo que la perdonaba. Me pidió que no dijera nada a menos que fuera necesario. Le dije que honraría eso. Lo decía en serio. Regresé a casa esa noche y me senté en mi auto en el estacionamiento de mi edificio durante 45 minutos, sin moverme. Luego ordené el kit de ADN, no para usarlo, solo para tenerlo, por si alguna vez necesitaba tenerlo. Llegó 6 semanas antes de que Claire pusiera su propio kit en una mesa de conferencia y me sonriera como si ya me hubiera ido. Las disputas de la herencia empezaron casi inmediatamente después del funeral. Aunque papá había sido organizado, era profesor de historia. Creía en la documentación y su testamento era claro. La casa y la mayor parte de los ahorros fueron a mamá, con el resto de su patrimonio personal dividido equitativamente entre Claire y yo. Los efectos personales estaban detallados. Había una carta para cada uno de nosotros sellada en el archivo del abogado, estándar, cuidadosa, completa. Claire me llamó la noche después de la lectura y dijo muy calmadamente, dejó la mitad a un extraño. Recuerdo la calidad exacta del silencio que siguió a esa oración, la forma en que se sentó en la línea telefónica entre nosotros como algo físico. Claire, dije. No, dijo.
simplemente no, y colgó. 3 días después, recibí una carta de un abogado llamado Gerald Harmon, de la firma Harmon y Bryce LLC, informándome que Claire Calloway Dreyer estaba impugnando formalmente el testamento con el argumento de que no tenía ningún derecho biológico sobre el patrimonio Calloway y solicitando que me sometiera a una verificación de ADN para confirmar mi estatus de heredero legal. Leí la carta 2 veces, la dejé en mi mostrador de la cocina, hice café y me quedé de pie en la ventana mirando la calle de abajo. Eran las 7:14 de la mañana y la ciudad despertaba lentamente. Pensé, ¿realmente está haciendo esto? Y luego pensé, está bien. Documentación, ítem 1, carta de impugnación, Harmon y Bryce LLC, fechada el 4 de noviembre. Solicitud formal para verificación biológica de estatus de heredero. Caso presentado ante el Tribunal de Sucesiones, número de expediente 2023 PR 44171, retenido por consejo, copia enviada a las oficinas de Patricia Ose, abogada de la herencia. Llamé a Patricia Ose esa misma mañana. Patricia había sido la abogada de papá durante 12 años. Ella redactó el testamento, conocía la historia familiar y tenía la calma particular de una mujer que había visto cada variación de la fealdad humana que puede producir una disputa por herencia y había decidido hace tiempo que nada de eso la movería. Tenía 61 años, tenía su JD de Georgetown y usaba gafas de lectura en una cadena de cuentas que ponía y quitaba con una precisión que llegué a entender que era su señal de cuando estaba decidiendo si ser paciente contigo. Patricia dijo, el tribunal puede obligarlo, no cambia la posición legal del testamento. La adopción otorga plenos derechos de herencia a Marcus. Esa es la ley establecida, pero retrasará el proceso considerablemente y costará dinero a todos. ¿Qué recomiendas? Las gafas se pusieron. Recomiendo que cumplas rápidamente y recomiendo que hagas tu propia prueba simultáneamente, en privado, a través de un laboratorio certificado para que tengamos un registro independiente. Le dije que ya lo había hecho. Hizo una pausa durante exactamente un segundo. Una pausa de Patricia Osai, que significaba que estaba recalibrando algo y dijo, bueno, envíame los resultados cuando lleguen. Envíalos cifrados. Lo hice. Los resultados llegaron un miércoles, 3 semanas antes de que se programara la mediación formal. Estaba en mi escritorio, revisando cálculos de carga para un proyecto de puente peatonal en el cuadrante este de la ciudad, cuando llegó el correo electrónico de Xenopath Diagnostics, un laboratorio certificado por CLIA que Patricia había recomendado específicamente porque sus resultados eran válidos en tribunal y su documentación era lo suficientemente exhaustiva como para satisfacer a jueces que habían visto cada tipo de fraude forense. Leí los resultados una vez, cerré la computadora portátil, salí a caminar que duró 2 horas y 40 minutos, hasta el río y de vuelta en un clima de 31 grados sin sombrero, porque lo había olvidado en el gancho junto a mi puerta y no lo noté hasta que ya estaba a 4 calles de distancia y no me importaba lo suficiente como para regresar. Cuando llegué a casa, reenvié los resultados a Patricia. Ella me llamó en 20 minutos. Marcus, dijo, y algo en su voz era diferente. Una calidad cuidadosa, una deliberación que me indicó que había leído todo y estaba eligiendo sus próximas palabras con la precisión que usas cuando las equivocadas podrían romper algo. Lo sé, dije. ¿Quieres hablar sobre lo que significa esto? No todavía. Primero pasemos por la mediación. Otra pausa. Está bien, me prepararé en consecuencia. Quiero que sepas, Marcus, lo que suceda en esa sala. Tu posición legal es a prueba de balas. La adopción es incontestable. El desafío de Claire, incluso sin los hallazgos secundarios, siempre fue débil. Con ellos... No terminó esa oración. No necesitaba. Lo sé, dije de nuevo. No dormí bien durante las siguientes 3 semanas. No porque tuviera miedo de lo que venía, sino porque papá me había pedido que mantuviera esto en secreto. Y ahora estaba llevando el peso de saber que no podría. Claire se aseguró de eso. Cada acción tiene una arquitectura. Cada tensión aplicada a una estructura produce una fuerza correspondiente en algún otro lugar. Ella había empujado. Ahora algo iba a ceder. Y no sería yo. Las 3 semanas entre recibir mis resultados y la mediación fueron las más extrañas de mi vida. Fui a trabajar, comí, llamé a mamá cada 2 días. Conversaciones cuidadosas sobre nada. El clima, su jardín, si Gerald, la camioneta, necesitaba un cambio de aceite, ya que ella la estaba guardando por razones sentimentales. No le dije lo que sabía, no le dije lo que venía. También, alrededor del día 11, recibí un mensaje de texto de mi primo Len, del lado de Claire, aunque siempre había estado cerca de mí, que decía solo, ha estado hablando en el gimnasio, en su club de lectura, diciendo que el testamento es fraudulento, que manipulaste a papá. Te aviso, miré ese mensaje durante mucho tiempo. Luego tomé una captura de pantalla y se la envié a Patricia. Quiero ser claro sobre algo. No soy una persona vengativa por naturaleza. Pasé 30 años absorbiendo la particular marca de desprecio de Claire, los roles de ojos en las cenas familiares, los comentarios sobre la verdadera familia que hacía lo suficientemente calladamente como para negarlo.
La vez que le dijo a los amigos de papá en su fiesta de jubilación que yo era prácticamente como un hijo para él, con el énfasis en prácticamente tan sutil que la mayoría de la gente lo pasó por alto. La vez que le dijo a mamá que era una responsabilidad legal para la herencia, y había absorbido todo ello con la paciencia de alguien que había decidido muy temprano que su aprobación no era una moneda en la que pretendía comerciar. Hay una diferencia entre paciencia y permiso. Ella quería documentación, quería pruebas, quería estar en una sala llena de personas y demostrar con evidencia quién pertenecía y quién no. Obtuvo lo que pidió. Eso no es venganza. Eso es solo física. La noche antes de la mediación, me senté en mi apartamento y leí la carta de papá de nuevo. La había dejado con Patricia, sellada, para ser abierta después de que se leyera el testamento. La abrí la noche de la lectura y la leí solo en mi auto, en el mismo estacionamiento, los mismos 45 minutos, excepto que esta vez estaba llorando en el tercer párrafo y no paré por un tiempo. Había escrito sobre el día que me llevaron a casa. Había escrito sobre verme descubrir cómo funcionaba el grifo de la cocina a los 4 años. Aparentemente pasé una tarde entera del sábado probando la relación precisa entre el ángulo de la manija y la presión del agua. Y él se sentó a la mesa de la cocina pretendiendo leer el periódico, mientras en realidad me observaba con algo que describió como absoluta certeza de que habíamos hecho lo correcto. Había escrito sobre estar orgulloso de mí, específicamente, con un orgullo cuidadoso, no el orgullo parental genérico que se aplica como una capa de pintura sobre todo, sino ese tipo que proviene de ver a alguien convertirse en una persona particular y pensar, sí, ese, me alegra haber conocido a ese. Había escrito sobre Claire también, había escrito sobre amarla y preocuparse por ella, y el dolor específico de ver a una persona negarse a ser consolada. Había escrito que algunas personas deciden muy jóvenes que se les debe algo que el mundo ha negado. No sé de dónde proviene eso, solo sé que no podía arreglarlo, aunque lo intenté durante 40 años. Y al final, había escrito, Marcus, sabes lo que te dije. Si alguna vez llega el momento, usa tu juicio. Confío en el tuyo. Dobló la carta, la guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Me fui a la cama a las 10:30 y me quedé acostado en la oscuridad por un tiempo, escuchando la ciudad, pensando en estructuras que soportan carga y qué pasa cuando se quita un elemento fundamental de un diseño que nunca fue del todo sólido en primer lugar. Luego me quedé dormido. La mediación se llevó a cabo en las oficinas de Colton y Asociados, una parte neutral recomendada por el Tribunal de Sucesiones. El mediador era un hombre llamado David Okafor, 22 años en Derecho Estatal, ex fiscal asistente, el tipo de persona que ha presenciado suficientes catástrofes humanas, que ha desarrollado una calidad de absoluta quietud que no se lee como frialdad, sino más bien como preparación. Había revisado toda la documentación presentada el día anterior. Patricia se había asegurado de que nuestro paquete estuviera completo. El testamento, los documentos de adopción, los precedentes legales sobre herencia adoptiva, los resultados de Genopath Diagnostics y un resumen de una página que describió cuando me lo envió para su revisión como acertado, clínico y desafortunadamente exhaustivo. Llegué a las 9:45 para una sesión a las 10. Las oficinas estaban en el cuarto piso de un edificio en el centro, con una sala de conferencias que tenía grandes ventanas y una larga mesa de roble, y el particular silencio cargado de un espacio donde suceden cosas difíciles regularmente. Claire ya estaba allí. Había traído a Harmon, que era tan gemelado como se había anunciado, con un portafolio de cuero y la energía particular de un hombre que cobra $400 la hora y quiere que sientas cada dólar. Había traído a Greg, que me estrechó la mano con el tipo de agarre firme pero vacío de un hombre que ha sido entrenado para demostrar confianza. Y había traído a Dana y Michelle, que se presentaron como apoyo, cuando Patricia preguntó en voz baja quiénes eran, y a quienes Patricia miraba con la expresión de una mujer que decide si hacer un problema de algo, y eligiendo por ahora no hacerlo. Mamá vino conmigo, solo mamá. Llevaba el cardigan gris que siempre usa para cosas que considera serias, y me abrazó en el vestíbulo y no dijo nada, lo cual era exactamente lo correcto. Tomamos nuestros asientos. Okafor organizó sus papeles. Patricia tenía su propio folder abierto, con un bolígrafo sin tapa, gafas de lectura en su lugar. Harmon hizo una breve declaración de apertura sobre la naturaleza de la impugnación, la verificación biológica como una condición previa para una herencia legítima, dijo, y la palabra legítima se sentó en la sala como un chinche en una silla que nadie había notado aún. Okafor escuchó, asintió, tomó nota y abrió su propio archivo. Los resultados de ADN presentados por ambas partes han sido revisados y autenticados por esta oficina, dijo. Los resultados presentados por Harmon y Bryce son consistentes con los resultados
presentados por la oficina de la señora Osei, y ambos son consistentes con los hallazgos de Genopath Diagnostics. Miró a ambos lados de la mesa con la misma atención medida. Ahora leeré los hallazgos para el registro. Claire se enderezó en su silla. Greg puso sus manos planas sobre la mesa. Dana tocó la muñeca de Michelle. Harmon hizo clic con su bolígrafo. Los resultados de ADN confirman, comenzó Okafor, que Marcus Calloway no es un pariente biológico del difunto Robert James Calloway. Claire exhaló. Fue la exhalación de alguien que libera 30 años de aliento contenido, largo, silencioso, controlado. Sus hombros cayeron una pulgada entera. Greg asintió una vez, lentamente, como un hombre que confirma un voto. La boca de Dana se curvó. «¿Cómo se anticipó?», dijo Harmon, destapando su bolígrafo y trazando una línea a través de algo en su bloque amarillo. «Por lo tanto, bajo el estándar de heredero biológico impugnado, no he terminado», dijo Okafor. Harmon se detuvo en medio del clic. Okafor pasó la página. No miró hacia arriba de inmediato. Leyó algo en la parte superior de la segunda página, que sabía porque Patricia lo había presentado, y había revisado cada palabra. Era el resumen de hallazgos secundarios de Genopath Diagnostics, marcado automáticamente por su algoritmo de procesamiento, porque eso es lo que hace un laboratorio forense certificado. Cuando identifican una anomalía estadísticamente significativa en la coincidencia del ADN familiar, cuando miró hacia arriba, miró a Claire, no a mí, no a Harmon, a Claire, y vi su rostro hacer algo que nunca había visto hacer en 34 años de conocerla. Se volvió incierto, solo por un segundo, solo un destello de algo que aún no tenía nombre, porque no sabía lo suficiente para nombrarlo. Se marcó una coincidencia secundaria durante el procesamiento, dijo Okafor. Su voz era completamente nivelada, una voz profesional, la voz de un hombre entregando información, no juicio. La prueba identificó una relación biológica previamente desconocida dentro de la familia. ¿Qué significa eso?, dijo Claire. Okafor dejó el papel a un lado, unió sus manos. La miró de la forma en que imaginaba que miraría a cientos de personas en esa sala durante 22 años, con la compasión cuidadosamente gestionada de alguien que sabe lo que está a punto de hacer y ha hecho las paces con la necesidad de hacerlo. «Claire», dijo, «los resultados indican una baja probabilidad de paternidad compartida con el fallecido». Silencio. No el tipo de silencio cortés de una sala de conferencias. No el breve lapso entre oraciones. El tipo que llena tus oídos. El tipo que tiene una textura. «Lo siento», dijo Claire. «El ADN sugiere que tú y Marcus comparten una madre». Dejó el papel sobre la mesa, pero no el mismo padre. La cabeza de Greg se giró, lentamente. El modo en que una cámara se mueve cuando el director quiere que veas algo para lo que no estás preparado. Se giró y miró a su esposa con una expresión que no tenía palabra para describir. No ira, no incredulidad, sino algo más fundamental. Como un hombre viendo un edificio en el que había creído sólido, comenzando a inclinarse. Dana y Michelle se miraron. La energía de asientos en primera fila se había desvanecido por completo. Se veían como dos personas que habían vagado en una película esperando una comedia y estaban en el tercer acto antes de darse cuenta de qué género estaban realmente. «Eso no es posible», dijo Claire. Su voz había cambiado. No se había quedado en silencio exactamente. Se había vuelto pequeña. Las palabras salieron planas y opacas, como algo que había agotado toda su energía al llegar a la superficie. La prueba fue administrada por un laboratorio independiente certificado por CLIA. Los resultados son admisibles en tribunal. Harmon miró su libreta. No tenía nada que escribir. Destapó su bolígrafo y lo tapó otra vez. Un reflejo sin rumbo. Patricia no se había movido. Observando la sala con la inmovilidad de alguien que sabía que este momento estaba por llegar y había hecho todo lo posible por prepararse para ello, y ahora entendía que la preparación solo te lleva hasta cierto punto. Las manos de mamá, dobladas en su regazo, se habían quedado muy quietas. Miraba al centro de la mesa, a nada en particular, y su rostro tenía una calidad que reconocía de los momentos más difíciles de mi infancia. No tristeza exactamente, sino la expresión que viene justo antes de que llegue la tristeza, cuando puedes sentirla acercándose y te estás preparando. Miré a Claire. «Papá sabía», dije. La habitación cambió. Todos me miraron, incluso Harmon. Me lo dijo 3 meses antes de que muriera. Mantuve mi voz plana, no fría, plana. Hay una diferencia. Frío es un arma, plana es solo información. Dijo que la perdonaba. Me pidió que no dijera nada a menos que fuera necesario. La boca de Claire se entreabrió ligeramente. Me miraba como si hubiera empezado a hablar un idioma. No sabía que había estado escuchando mal toda su vida. «Entonces, ¿por qué?», empezó. «Porque presionaste», dije. «Quisiste pruebas de quién pertenece a esta familia». Saqué de mi bolsillo una copia de mis resultados de Genopath y la deslicé sobre la mesa, la que había hecho 6 semanas atrás, la que mostraba todo, mis resultados, sus resultados, la bandera de paternidad, las estadísticas de probabilidad, la certificación del laboratorio, la documentación de la cadena de custodia. Patricia ya había presentado la copia oficial a Okafor, pero había traído esta para Claire específicamente. Pensé en si debía hacerlo y decidí que sí. Necesitaba verlo con sus manos, no escucharlo leído en voz alta, verlo, sostenerlo,
Tú lo tienes, dije. Greg se levantó. Su silla raspó el suelo lo suficientemente fuerte como para que Dana se sobresaltara. No le dijo nada a Claire. No la miró. Recogió su teléfono y su chaqueta de la parte de atrás de su silla. Se dirigió a la puerta, la abrió y se fue. No con ira, no de manera dramática. Simplemente se fue. La puerta se cerró detrás de él con la quietud final de una decisión que ya se había tomado. Dana tomó su bolso. Miró a Michelle. Michelle ya estaba medio de pie. Llegaron a la puerta sin hacer contacto visual con nadie de ninguno de los lados de la mesa. Harmon, a su crédito, esperó hasta que se fueron antes de recoger silenciosamente sus documentos, murmuró algo profesionalmente no comprometido en dirección a Okafor y se despidió. Y luego solo quedamos nosotros. Okafor, Patricia, mamá, yo y Claire, sentada sola a su lado de la mesa en su blazer, con las manos planas sobre los resultados de Genome Path, mirando algo que no estaba en la sala. Patricia habló primero, en voz baja y precisa. Para que conste, el estatus legal de Marcus Calloway como heredero del patrimonio de Robert Calloway está completamente confirmado por la ley de adopción establecida, de manera independiente de los hallazgos biológicos. La impugnación se retira efectivamente. Miró a Okafor. Él asintió. Ella tapó su bolígrafo. Mamá no se había movido. Ahora miró a Claire y vi su mirada. Y lo que vi en ella no fue ira, y no fue triunfo, y ni siquiera fue vindicación. Fue la mirada de una mujer que ha pasado 40 años amando a alguien a través de su propia resistencia y está muy cansada. Siempre fuiste suficiente, dijo mamá suavemente. No sé cuánto duró el silencio después de eso. Lo suficiente como para que la ciudad afuera de las ventanas del deck de cuarto piso se sintiera muy lejana. Lo suficiente como para que la calidad de la luz en la sala pareciera cambiar. Claire abrió la boca, la cerró, miró hacia abajo a los papeles bajo sus manos. Las estadísticas de probabilidad estaban justo allí. Paternidad compartida estimada. 3.2% intervalo de confianza. 99.1% número de certificación del laboratorio GPD 2023. UNCE 4T8872. Un registro limpio, clínico, innegable de un secreto que había sido guardado durante décadas, y ahora era solo un documento en una sala de conferencias un martes por la tarde. Me levanté, enderecé mi chaqueta, recogí mi copia de los resultados. La privada, la que había traído para ella que no había tocado, doblé una vez y la guardé de nuevo en mi bolsillo. No necesitaba sostenerla después de todo. Ella ya tenía su propia copia. Siempre tendría su propia copia. Hice una pausa en la puerta. Pensé en decir algo. Había 100 cosas que podría haber dicho. 30 años de acumulación de peso que nunca había expresado, nunca había desplegado, nunca había usado, porque siempre me había dicho que no valía la pena, que ella no merecía esa versión de mí. Aún creía eso. Así que simplemente me fui. Eso fue hace 11 meses. La herencia se resolvió 6 semanas después de la mediación. Patricia lo manejó eficientemente como maneja todo. El testamento permaneció exactamente como estaba escrito. Mamá se quedó con la casa y los ahorros. Claire y yo dividimos lo que quedaba del patrimonio personal de papá, como él había pretendido. Gerald, la camioneta, está estacionado en la entrada de casa de mamá. No la conduce, simplemente la guarda allí. Greg pidió el divorcio en enero. No sé los detalles y no pregunté. Len me dijo que Claire se había mudado a un apartamento y estaba viendo a un terapeuta, lo que espero sinceramente que le ayude. Lo digo sin ironía. Cualquiera que haya sido, cualquier cosa que le costara a nuestra familia, ella también perdió algo en esa sala de conferencias que pasará mucho tiempo tratando de entender. No tengo que alegrarme de eso para ser claro al respecto. Cené con mamá la semana pasada. Hizo pastel de limón. No por ninguna ocasión, solo porque le apetecía. Nos sentamos en la cocina donde papá solía sentarse y verme jugar con el grifo. Y hablamos de nada importante durante mucho tiempo. Me preguntó si estaba bien. Le dije que lo estaba. Me miró de la forma en que siempre me mira cuando decide si creerme. Y luego asintió y me cortó una segunda rebanada. Estoy bien, mayormente. Hay un tipo particular de duelo que no proviene de perder una pelea, sino de ganar una que nunca quise tener. No quería estar en esa sala. No quería usar lo que sabía. No quería nada de eso. Pero Claire puso el kit sobre la mesa y sonrió su sonrisa segura y me llamó extraño frente a nuestra madre. Y algunas cosas, una vez dichas y en movimiento, siguen su propia lógica hasta sus propias conclusiones, independientemente de lo que pretendías al empezar. Ella quería saber quién pertenecía. Esa siempre fue la pregunta equivocada. La pregunta correcta era si podría haber amado la respuesta, sea cual sea el resultado. No pudo, así que nunca llegó a descubrir cómo se sentía. Papá sabía, había hecho las paces con todo. El secreto, el matrimonio, la geometría complicada de una familia que no se ajusta limpiamente a las formas simples que la gente quiere que sea. Había hecho las paces y había amado a cada uno de nosotros de todos modos. Específicamente, obstinadamente, sin condiciones. Eso es lo que decía la carta. Eso es a lo que siempre regreso. Él era profesor de historia. Entendió que el pasado no desaparece. Solo deja de ser el futuro. Lo llevas contigo o te lleva a ti. Esa es la elección. Claire eligió dejar que la llevara durante 30 años. Todo el camino hasta una sala de conferencias un martes por la tarde en noviembre,
con gemelos y un informe legal, y 2 amigas que pensaron que estaban allí para ver una victoria. Yo elegí diferente. Tuve mucho tiempo para practicar. Ella quería pruebas de quién pertenecía. Ahora tiene que averiguar si ella lo hace. Ya sé la respuesta a mi versión de esa pregunta. Lo he sabido desde que tenía 3 años, sentado en una cocina tratando de entender cómo funcionaba el grifo, mientras mi padre fingía leer el periódico. Si has leído hasta aquí, sabes lo que costó escribirlo. Dale like, deja un comentario. Cuéntame si tu familia tiene una Claire. Te prometo que leeré todos.